Honduras Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En las próximas horas llegará a Chile, extraditado desde México, Raúl Escobar Poblete, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El llamado comandante Emilio está procesado como el autor material del crimen del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán. Un hito en la historia de ese caso que lo llevará a enfrentar tribunales chilenos. Pero su permanencia en el país será temporal. ¿Por qué? Antonio Ruiz nos cuenta. Rodeado por la Interpol y efectivos de la PDI, esposado, rasurado y con un aspecto que hace evidente el paso de los años. Así Raúl Escobar Poblete, hoy de 57 años, abordó en el estado azteca de Guanajuato el avión de la Fuerza Aérea de Chile, donde comenzó su largo viaje de extradición hacia nuestro país. Este es un hito demasiado relevante para avanzar en un proceso donde no se ha hecho justicia. Y acá estamos en presencia de un delincuente peligroso, que para algunos cometió hechos de connotación política. Estamos hablando de un terrorista. Raúl Escobar Poblete, el mismo que fue procesado como uno de los autores materiales del asesinato a tiros del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, en abril de 1991. Tarda la justicia, pero llega. Ha sido muy difícil, ha habido toda una red internacional que ha complejizado mucho que esto sea posible, pero que por lo menos que se empiecen a ver las responsabilidades por el asesinato del senador. El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se encontraba detenido en México, donde fue capturado con el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia. 60 años de condena cumple en ese país por diversos delitos de secuestro, entre ellos el de un ex candidato presidencial, el de la nuera del expresidente Vicente Fox y el de una ciudadana franco-norteamericana a quien la banda que integraba mantuvo cautiva hasta el 13 de mayo de 2017, el día de su detención. Una sorpresiva extradición a Chile que fue detallada así en La Moneda. Él está en una entrega temporal y eso significa que va a ser juzgado en nuestro país y una vez que finalice ese juicio tiene que volver a cumplir su condena a México. El señor Raúl Escobar Poblete llega a nuestro país a enfrentar la justicia. Es un paso que avanza hacia terminar con la impunidad de un asesinato. El gobierno lo definió como terrorista, asesino, mutilador de mujeres, porque a una cautiva en México le cortaron su dedo para presionar por un millonario rescate. Un proceso de extradición que comenzó en 2018 y que se concretó justo a 30 años del crimen del senador Guzmán. El caso era especialmente delicado. Había que entonces mantener el tema a nivel técnico para que no se extendiera y se prolongara el proceso de extradición. Raúl Escobar Poblete despegó a las 2:30 de la tarde desde México, en medio de una fuerte custodia policial que incluyó la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI, equipo especializado en atenciones de salud, capacitado para desplegarse si surgen lesiones o incidentes críticos. Obviamente ese traslado se hace con custodia policial por medios de la Fuerza Aérea Chilena, y va a llegar a un lugar determinado para ser puesto bajo custodia de la policía, luego de gendarmería y ser presentado ante un tribunal. La madrugada de este jueves y luego de largas décadas, aterrizaría en Chile uno de los autores materiales del crimen de Jaime Guzmán. La remodelación a la que está siendo sometida la cárcel de alta seguridad provocaría un traslado que extraoficialmente sería a la región de O'Higgins. Una extradición que la familia del senador Guzmán prefirió no comentar por ahora. Un hito tras el crimen ocurrido cuando apenas retornaba nuestra democracia, que finalmente llevará al llamado comandante Emilio a enfrentar a la justicia chilena. Ahora. Según la última información que tenemos, el avión Gulfstream 4, que es el que trae al comandante Emilio a nuestro país, está a 10 minutos aproximadamente del aeropuerto Diego Aracena de Iquique. Ahí vemos la imagen en vivo del aeropuerto donde va a aterrizar. Este avión en realidad va a aterrizar en la base aérea, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea para cargar combustible y seguir camino a Santiago. Sí, claro, precisamente en Santiago estamos ya junto a nuestro compañero de labores, Juan Carlos Alarcón, en el grupo 10 de la Facho, donde va a llegar esta noche. Juan Carlos, contigo y la información.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y claro, luego de esa escala técnica debe llegar acá al grupo 10, imagen en directo de nuestra cámara, donde debe llegar cerca de la medianoche entonces Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio. No está claro cómo va a ser el traslado ni a dónde va a ser trasladado específicamente Raúl Escobar Poblete. Pudiera ser un traslado conjunto entre la Policía de Investigaciones, que sabemos trae su custodia desde Guanajuato, México, en conjunto con Gendarmería, quien debiese recibirlo acá. ¿Por qué digo no está claro dónde se va a trasladar? Porque saben ustedes que la cárcel de alta seguridad está en remodelación, por lo tanto son varios los escenarios. Pudiera ser Santiago 1, pudiera ser Colina e incluso pudiese también ser Rancagua. Todo eso lo vamos a dilucidar cuando aterrice este vuelo FACH 912 proveniente desde México, desde Guanajuato, que está a punto de hacer escala técnica ya en Iquique para reabastecerse y luego emprender rumbo directo hacia la capital, hacia el grupo 10. Debe llegar sí o sí, por cierto, este vuelo acá al grupo 10 de la FACH, a la segunda brigada aérea en la base Pudahuel, y de ahí va a ser el traslado. Hasta el momento no ha habido movimiento de Gendarmería, tampoco ha habido movimientos de carro de la Policía de Investigaciones, y se desconoce si este traslado se va a realizar solo por Gendarmería, es decir, él llega acá, Gendarmería al interior del grupo 10 toma custodia de él y lo saca en uno de sus carros a algún recinto penitenciario, o este traslado va a ser en conjunto entre Gendarmería y también la Policía de Investigaciones. Nosotros estamos desde muy temprano acá y todavía no hemos visto movimiento al respecto. ¿Qué es lo que le queda al comandante Emilio? ¿Cuál va a ser su transitar por Chile? Recordemos de que él va a estar solamente un tiempo en nuestro país y luego tiene que ser notificado por el ministro de la Corte de Apelaciones, Guillermo de la Barra. Pero antes de eso tiene que pasar todos los protocolos sanitarios dentro del recinto penitenciario. Tiene que ver principalmente con la emergencia con el COVID-19. Por lo tanto, todo eso tendrá que pasar, y lo más probable es que luego de que sea notificado por el juez, que sea interrogado y que presumiblemente también sea procesado, lo más probable es que el comandante Emilio, y así debe ser, debe retornar a México. Recordemos que él tiene firme una condena de 60 años allí, él tiene 57 años, va a cumplir 58 el próximo mes de octubre, por lo tanto, lo más probable es que termine sus días al interior de una cárcel en México, independiente de la estadía que va a tener en nuestro país. Pero ¿cuál ha sido la historia del comandante Emilio, indicado como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán el 1 de abril de 1991? Eso lo explica la nota de Rodrigo Cid. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. La investigación judicial determinó que Raúl Escobar Poblete, conocido en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez como comandante Emilio, tuvo un rol protagónico en la llamada Fuga del Siglo. Una operación sin precedentes y que terminó con 4 exfrentistas fuera de la cárcel de alta seguridad. Entre los fugados, Ricardo Palma Salamanca, alias El Negro, y condenado por el crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz. ¿En qué posición empieza a disparar? ¿En qué momento? Cuando Emilio comienza a disparar. ¿Cuándo dispara va a comenzar a hacer? ¿Yo? Sí. Cerca de 7. ¿Y Emilio? Cerca de unos 4, 5. La cinematográfica fuga en helicóptero fue un capítulo más de la larga historia en común de Raúl Escobar Poblete y Ricardo Palma Salamanca en el frente. Ambos integraron el comando que acribilló al fundador de la UDI. No fue posible controlar la severa hemorragia que lo condujo a un shock hipovolémico, el que provocó su deceso. Y según los expedientes judiciales, también habrían participado en los crímenes del ex agente de la represión Roberto Fuentes Morrison, del coronel de carabineros Luis Fontaine y del ex escolta de Pinochet Víctor Valenzuela. Sentí los disparos, una ráfaga como de 5 disparos, y salir a la señora llorando: es mi marido, es mi marido. Todo esto en el marco de la campaña denominada No a la Impunidad. En esa época, Palma Salamanca y Escobar Poblete eran conocidos como la dupla más letal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estamos hablando de un tipo decidido, de un tipo preparado militarmente, que no se le conoce actividad normal desde el punto de vista laboral
y que nosotros estamos convencidos que es un asesino profesional. La justicia determinó que ambos también participaron en el secuestro de Christian Edwards, liberado después de 145 días de cautiverio. Su nombre lo volvimos a escuchar en Brasil cuando en la clandestinidad, en 2002, sus huellas fueron encontradas en la casa en donde secuestradores apresaron al publicista Washington Oliveto, operativo en el que fue detenido Mauricio Hernández Norambuena. Durante más de 20 años, Palma Salamanca y Escobar Poblete permanecieron en calidad de prófugos, hasta que la policía mexicana detuvo al comandante Emilio bajo el cargo de liderar una banda dedicada a los secuestros extorsivos. Se encontraba radicado en San Miguel de Allende con la identidad falsa de Ramón Guerra Valencia. Tú le sentías un acento distinto, sí, pero él nunca reconoció que era chileno. No, decía que era uruguayo, inventaba historias como que había nacido muy chico en México y luego se lo habían llevado a Sudamérica y luego había regresado, ese tipo de cosas. Según la justicia mexicana, la banda cometía los secuestros de forma extremadamente violenta. La última víctima, Nancy Michelle Kendall, de nacionalidad franco-norteamericana, incluso fue mutilada para extorsionar a su familia y presionar el pago del rescate. Se encuentran con el dedo, que por ahí le cercenaron a la persona que estaba plagiada. Era una medida de presión. Como una medida de presión para su familia. ¿En serio? Así es. En ese mismo paquete se encuentran 4 cartas escritas por la persona que estaba secuestrada. Emilio cayó en manos de la policía justamente cuando se dirigía a retirar el dinero. Alertado por la detención de Escobar, Palma Salamanca, quien vivía en la misma ciudad bajo el nombre de Esteban Solís Tamayo, decidió volar hacia París, donde solicitó asilo político. Para Chile, este señor sigue siendo un prófugo de la justicia. Condenado a 60 años de cárcel por secuestro agravado, México aprobó la extradición temporal de Raúl Escobar Poblete, quien nunca había comparecido ante la justicia en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán. Es el automaterial, eso está definido, de hecho fue condenado su compañero, Palma. Él no, él está procesado, rebelde y con difusión roja. 30 años después, será enjuiciado por el delito de atentado terrorista con resultado de muerte de una autoridad política. Muy bien, bajo el nombre de Ramón Guerra Valencia, así fue capturado en 2017 el comandante Emilio y tras eso y condenado a 60 años de cárcel, esta extradición temporal lo trae a nuestro país. Debiese estar aterrizando ya el vuelo de la FACH en Iquique para esta escala técnica y cerca de la medianoche va a llegar acá a Pudahuel, al grupo 10, donde va a ser trasladado a un recinto penitenciario por definir aún, eso todavía no está confirmado, va a tomar custodia de él Gendarmería y para luego ser interrogado entonces por el ministro a cargo de la causa y posteriormente regresar a México a cumplir su condena. Nosotros vamos a quedarnos muy al pendiente, a la hora que aterrice este avión vamos a estar retomando en cualquier momento el contacto. Que estén muy bien, buenas noches. Claro que sí, Juan Carlos. De hecho, solamente a modo de información, ya está sobre la ciudad de Iquique el avión que trae el comandante Emilio a nuestro país. Está a 3.000 pies de altura más o menos, así que vamos a estar con la información en cualquier momento. En otras materias, le contamos que en una sorpresiva acción, el gobierno decidió colocar discusión inmediata al proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, buscando su rechazo en la Cámara de Diputados. El proyecto continuó en su debate en la Comisión de Constitución, donde se declaró inadmisible la indicación que buscaba el pago de impuestos de las más altas rentas. Era el día clave para el proyecto del cuarto retiro en el Congreso. Comenzaba la discusión en particular en la Comisión de Constitución, pero la jornada partió horas antes, eso sí, de otra manera. Finalmente, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República ha resuelto hacer presente la urgencia calificada de discusión inmediata. Con ese anuncio partía la mañana en la Cámara, discusión inmediata al proyecto, pero no para apurar su aprobación, dijo el gobierno. La señal que estamos dando con esta discusión inmediata es decirle al Congreso Nacional que el proyecto se vote y que por lo tanto el martes tiene que despacharse de la Cámara de Diputados. Nosotros queremos que se rechace, estamos trabajando para que se rechace. Sorpresa para muchos y para otros, una movida política que da cuenta de la seguridad que tiene el gobierno en que este proyecto no va a salir del Congreso.
el gobierno toma un rol más activo que se valora. No estoy tan seguro que tengan las certezas para que el proyecto se rechace. El gobierno lo que está tratando de hacer es entregarle certezas a las AFP y a las grandes instituciones de este país. 6 días como plazo máximo tiene la Cámara para votar en sala el cuarto retiro, aunque ya se había acordado una sesión para el martes por la tarde. Y el hecho que esa incertidumbre se acorte es una buena noticia para todos. Para las pocas personas que todavía les quedaba plata y querían sacarla, es mejor que esa incertidumbre se acorte. El gobierno ha jugado sus cartas y veremos en las próximas horas qué puede más. Proyecto de cuarto retiro sobre el que la Comisión de Constitución aprobó el retiro total para quienes necesiten costear una enfermedad de alto costo. El debate más álgido, eso sí, fue sobre la idea del Frente Amplio y el Partido Comunista de cobrar impuestos a los ingresos más altos, que generó diferencias en la oposición y fue declarada inadmisible. La alianza entre Pamela Giles y la derecha finalmente no permite que las personas con más altos ingresos contribuyan justamente a la pensión básica solidaria. No me parece que aquí tengamos que cobrarle impuestos a personas, a trabajadores, a profesionales que solamente quieren tener parte de sus ingresos. Hoy ganó la gente y perdió la trampa que buscaba imponer el candidato presidencial Gabriel Boric. Las dudas ahora están en si se va a lograr o no el quórum mínimo en sala para aprobar este proyecto, esos 93 votos que aún no están del todo asegurados y donde el oficialismo tendría que tener al menos 15 parlamentarios votando a favor para su aprobación, días decisivos donde se sumó un nuevo apoyo. Para poder volver a levantar sus emprendimientos, sustentar a sus familias y enfrentar la crisis del país. Por eso anuncio mi voto a favor del proyecto del cuarto retiro. Decisión tomada, al igual que otros 6 parlamentarios oficialistas, sector político donde se busca evitar la fuga de votos. La cantidad de presiones que se ha estado recibiendo hoy día por parte del gobierno en particular ha sido de tal nivel que ha complicado mucho. Ha sido incluso más que el primer retiro. En el cuarto retiro no hay ninguna presión de ningún tipo, nada. Si alguien ha llamado a una persona es para conversar, dialogar. Cuarto retiro de fondos que el lunes tendrá que analizarse hasta total despacho en la Comisión de Constitución y el martes vivirá su jornada decisiva. Y es que si no se alcanza el quórum para su aprobación en general, no solo se cae el proyecto, sino además no podría presentarse otro igual en los próximos 365 días. Eso con el cuarto retiro. ¿Qué pasa con la ley corta de pensiones? Apoyo casi unánime al aumento en la pensión básica solidaria, pero cuestionamientos respecto al financiamiento, ya que no se consideran cambios en las AFP. La discusión por la ley corta de pensiones comenzó en el Congreso y el gobierno espera que se vote durante la próxima semana, aunque la presentación de indicaciones retrasaría la tramitación. Comenzó la discusión, se inició el debate de la llamada ley corta de pensiones y las diferencias ya se evidenciaron. La propuesta que ha entregado el gobierno es lo suficientemente robusta y además bien justificada en lo económico. Yo creo que ahí estamos absolutamente al debe en cómo se calculan las pensiones. Y yo creo que vamos a volver a insistir en lo que tiene que ver con la tabla de mortalidad una y otra vez. La Democracia Cristiana ya anunció que presentará indicaciones al proyecto que busca elevar la pensión básica a casi 179.000 pesos y ampliar la cobertura del pilar básico solidario. Dicen que se debe avanzar más. Nos quedó absolutamente corta porque no toca un ápice el tema de las AFP. Sabemos que el alza de 12.000 pesos para algunas personas puede ser importante, pero nosotros queremos ir más allá. No hay que pedirle a un proyecto de ley que lo que busca es fortalecer el pilar solidario, que se haga cargo de una reforma previsional total, que es la que está en el Senado. El superintendente de pensiones valoró el proyecto y detalló que la iniciativa permitiría beneficiar a más del 80% de los adultos mayores en Chile. Ya nos estamos acercando a la universalidad. Muy importante y por eso es tan clave que este proyecto se pueda aprobar. Y en la oposición hubo voces que mostraron disposición a que el proyecto se tramite lo más rápido posible. Y yo siento que este proyecto es bueno, usted sabe, ministro, que no lo podemos rechazar. Vamos a hacer todo lo posible en esta comisión por mejorar los montos, mejorar el proyecto con indicaciones, pero no lo podemos rechazar, al menos yo. Discusión donde también hubo cuestionamientos a las exenciones tributarias que el gobierno busca modificar para obtener recursos.
El reparo de los parlamentarios, incluso oficialistas, está en la eliminación del crédito IVA a la construcción y el posible impacto en el valor de las propiedades. Efectivamente afecta a viviendas, por un lado, que son de subsidio y que esto va a llevar, digamos, un aumento de precio en transacciones de viviendas de 2.000 UF que son las más vulnerables. Pero el gobierno detalló que el impacto sería absorbido mayoritariamente por el Estado, ya que se trata en muchos casos de construcciones con subsidio a la vivienda. Por eso el mismo ministro de Hacienda defendió el esquema que cambiará las franquicias tributarias. Las exenciones que en este momento nos permiten, ¿no es cierto?, recaudar, pero también no afectar o afectar lo menos posible el proceso de reactivación. La discusión continuará este jueves con nuevas audiencias en la Comisión de Trabajo y se espera que la votación en general del proyecto se realice la próxima semana. Las indicaciones pueden efectivamente producir un cambio real en el sistema de pensiones que hoy día tenemos. Pero así como están las cosas, es muy difícil que la bancada termine votando a favor ese proyecto. No vamos a acompañar nada de un gobierno que se acabó. ¿Están o no están dispuestos a apoyar una ley que beneficia a 500.000 de chilenos? Eso es el tema. Lo otro es música. La oposición pide cambios profundos al sistema y el gobierno que se apruebe lo antes posible porque aseguran los recursos para el aumento de las pensiones ya están. El debate por ahora pareciera será un poco más largo de lo que se presupuestó. Bueno, la crisis migratoria en el norte no se detiene y en Colchane sus habitantes denuncian estar siendo víctimas de robos que ellos atribuyen al aumento de quienes ingresan de manera irregular. El gobierno anunció que en las próximas semanas va a retomar las expulsiones. Se están metiendo por donde pueden, destruyendo las casas donde nosotros habitamos. Y acá sacaron todos los huevos, por ejemplo, los autos a control remoto, las bicicletas, las camas, las casas de juego que se repartieron. Es el relato de habitantes de Colchane, en la zona norte del país, que aseguran estar siendo víctimas de la delincuencia al interior de sus casas. Lamentablemente seguimos enfrentando este fenómeno migratorio que trae como resultado constantes saqueos y robos que se producen en nuestra comuna. Acusación de la autoridad local, quien dice que situaciones como estas se han vuelto reiterativas. Las asocian al alto flujo de personas en el poblado. Muchas de ellas han ingresado por pasos irregulares. Mire cómo tenemos que comer, el frío nos mata de noche, dormimos en el piso a la intemperie. No crean que esto nos gusta, esto no nos gusta. Esto lo hacemos por la necesidad, por la crisis humanitaria que hay en nuestra nación. Crisis humanitaria cuyo impacto hoy complica a los habitantes de Colchane, quienes a diario se ven enfrentados a desesperados cortes de carretera por parte de migrantes. ¿Quién debe que pejar porque no pueden tener el camino con esas cositas? Ellos no queremos trancar los carros, queremos que se paren y nos ayuden. Así sea algo para comer. Son 360 kilómetros de frontera. Hay más de 260 pasos no habilitados y por lo tanto nuestros despliegues, nuestras capacidades dispuestas en la zona para poder de alguna forma evitar el ingreso ilegal de personas se ve con esa dificultad, una dificultad que es geográfica. Carabineros no entrega cifras, pero asegura haber aumentado considerablemente la dotación en Colchane, pueblo que nuevamente parece estar viviendo días críticos. El centro de salud local ha sido testigo de la angustia de los viajeros. Llegan en forma desesperada, llegan muy violentos, exigiendo al personal que los atiendan lo antes posible, manifestándoles que le coloquen que tienen patologías graves, de tal manera para que sean derivados lo antes posible hacia Iquique. Iquique es la segunda gran parada de un viaje que muchos realizan incluso a pie por el desierto para luego llegar a Antofagasta, donde este miércoles quienes quisieron continuar su viaje más al sur fueron monitoreados con test de antígenos en el terminal de buses. Más de una semana andando en la calle, pues, o sea, es complicado, pues. Es fuerte, pues mayormente porque andamos con muchachos pequeños, niños, pues, en el caso de nosotros. Yo dormí en un caucho. ¿Fue en ruedas de un vehículo? Exactamente, ¿ve? Durante una noche. Y al otro se ha sido de carro en carro, de carro en carro. Recién el 1 de octubre Chile abrirá sus fronteras para extranjeros no residentes con esquema de vacunación completo. La mayor parte de quienes emprenden este viaje desde el terminal de buses de Antofagasta ingresaron al país por pasos no habilitados y se encuentran en estado irregular. Este miércoles el gobierno anunció medidas. Lamentablemente, cuando tuvimos que dejar de expulsar, subió el ingreso clandestino por Colchane. Yo quiero anunciar que muy pronto
Vamos a retomar las expulsiones. Tras la implementación del Plan Colchane, los ingresos irregulares bajaron de 2.400 en el mes de enero a 226 en mayo de este año, aseguran desde el gobierno. Sin embargo, este domingo la detención de un ciudadano venezolano al intentar ingresar por un paso irregular encendió nuevamente las alarmas cuando las policías detectaron que se trataba de Rigoberto Socorro Morán, sicario autor del crimen del cacique Sabino Romero de la comunidad de Chactapa, en Venezuela. Me parece gravísimo que delincuentes de esta magnitud que han asesinado a líderes indígenas en Venezuela ingresen por nuestra comuna como Pedro por su casa. Respecto a este ciudadano, iniciaremos el proceso de expulsión, particularmente si es que se confirman estos antecedentes de haber sido autor o estar imputado como autor de un delito tan grave como el que se le asigna. El hombre no tiene orden de captura internacional, tendrá que hacer su cuarentena y posteriormente debería quedar en libertad a la espera del trámite de expulsión. El gobierno no anunció fechas ni especificaciones, pero las expulsiones migratorias volverán. Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos ofició al delegado presidencial de Tarapacá, indicando que deben respetar los derechos de cada migrante antes de ser desalojado. Tanto en Santiago, la Cruz Roja habilitó un centro de apoyo humanitario para aquellos migrantes que han logrado llegar a la capital. No promovemos la inmigración ni tampoco la rechazamos, sino viendo el problema generado, nosotros atendemos esta necesidad. Hasta aquí diariamente llegan 15 a 20 migrantes que reciben kits sanitarios de alimentación y de abrigo. Sabemos que no estamos actuando de la manera más apegada a la ley, pero estamos haciendo los pasos para seguir, para continuar y formalizarnos, legalizarnos. La crisis migratoria, una realidad que golpea a miles y que recorre Chile de norte a sur generando opiniones divididas. Un drama complejo de equilibrar en el debate entre la irregularidad y la desesperación. En libertad y solo con arresto domiciliario quedó un solitario ladrón que robó la pensión de un adulto mayor de 81 años. El delincuente operaba con una cotona azul simulando ser un trabajador. Me sentí después como ridículo de que me pasara eso, no haberme dado cuenta. El tipo era muy amable, hacía su trabajo. Podríamos decir que el descaro era su principal arma de ataque, una personalidad que generaba confianza, hasta sin conocerlo, parecía ser una persona muy amable. Y cómo no, si supuestamente ayudó a un adulto mayor de 81 años que botaba la basura de su casa, le dijo que se había manchado, él mismo lo quiso limpiar, pero lo único sucio eran sus intenciones. El tipo me tiró un plátano que yo no sé después que me tiró el plátano, es un plátano podrido, que me pegó al lado derecho y le echó la culpa a un balcón que hay ahí que nada que ver. Empezó a limpiarme, sacó un pañuelo desechable y empezó a limpiarme y yo no sabía qué pasaba. Jorge tiene 81 años y hace 15 que está jubilado, pero sigue trabajando. Con su camión realiza fletes, lleva 4 décadas en el rubro. Dice que debe pagar arriendo, medicamentos y mantener el hogar. Para todo eso su pensión de 150.000 pesos no alcanza. Fue ese mismo monto el que le arrebató el denominado ladrón de la cotona azul. Sentí una rabia y como que no te diste cuenta, como si que está trajinando por todos lados. Qué lástima que pasen estas cosas y que el tipo tenga que pagar sus errores. Carlos Mora Mora tiene 38 años, tiene antecedentes, tiene condenas, pero no tiene escrúpulos. Ha sido detenido por robo por sorpresa, homicidio y lesiones menos graves. La CIP Metropolitana lo buscó por más de 2 meses, lo encontraron en Longaví. Según la investigación, fue lance internacional en Argentina, Perú, México, Brasil, España e Italia. Caracterizado como un trabajador vistiendo cotón azul, detectó a un hombre de 81 años quien había retirado su pensión. Se pidió la prisión preventiva, pero el tribunal entendió que no había peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto quedó sujeto a una medida cautelar de arresto domiciliario total. El ladrón de la cotona azul también atacó a otro adulto mayor en Ñuñoa. Usó la misma técnica, pero en esta ocasión le habría robado el teléfono a su víctima. Por eso preocupa su libertad. Eventualmente podría atacar a otras personas. A mí, que yo tengo 86 años, me llegan 190.000. Agua, luz, arriendo, ¿qué como? Imagínese pasar un mes más para no tener la plata. ¿Con qué viven? ¿Qué comen? Nada,
un pan pelado. Hay que esperar un día en el mes para cobrar la miseria de sueldo y que se la quiten. El llamado es a retirar dinero electrónicamente para evitar este tipo de robos. De ser presencial, el apoyo familiar es clave. Bueno, lamentablemente este tipo de situaciones no es primera vez que ocurre, ¿cierto? Hemos visto otros casos donde efectivamente existe este mismo tipo de hecho. Por supuesto también la condena social frente a un hecho de esta gravedad. Carlos Mora Mora seguirá en libertad, solo con arresto domiciliario. La pregunta sin respuesta es dónde está o qué hizo con la pensión de Jorge. Ahora. Duras críticas surgieron desde la mesa directiva de la Convención Constitucional hacia el gobierno, esto luego de la polémica que se desató tras la decisión de la Dirección de Presupuesto de rechazar la solicitud de dineros que había realizado la instancia. Habló hace pocos instantes Elisa Loncón. Estamos con Pamela Araya, que nos cuenta parte de lo que ocurrió en la jornada. ¿Cómo te va, Pamela? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Y parte de esas duras críticas que tú decías son, por ejemplo, que el presidente y las unidades políticas respeten el mandato constitucional, que no se repita la escena de cuando el gobierno dejó caer a la convención el día que se instaló. Esas son parte de estas palabras que dijo Elisa Loncón acá en el ex Congreso durante la tarde. Críticas a las que se sumó también el vicepresidente Jaime Baza, y diciendo, por ejemplo, que el presidente en el exterior en su gira ha hablado sobre el apoyo a la convención y su trabajo, pero que eso no se traduce a lo que se está viendo aquí en el territorio nacional. Es precisamente por este rechazo de la DIPRES de aumentar este presupuesto para las asignaciones en un poco más de 1.700 millones de pesos. Revisamos de inmediato lo que dijeron los integrantes de la mesa de la Convención Constitucional. Llamamos al gobierno a asumir, al presidente a asumir su apoyo decisivo, tal cual lo ha comunicado en sus múltiples viajes al exterior, donde él ha hablado de esta convención y queremos ver en la práctica esa disposición. Tenemos recursos hasta fin de mes. Estamos a 22 de septiembre, los recursos en estas partidas duran hasta el 30 de septiembre. Y aquí es súper importante que se acuerden de un dato. A las 2 semanas de instalada la constituyente ya se había ejecutado el 80% del presupuesto. Eso no es responsabilidad nuestra. Responsabilidad del gobierno, dicen entonces. ¿Cuál fue la respuesta que dio la DIPRES? Pues bien, que se tiene que considerar la austeridad y que no habrían entregado todos los antecedentes necesarios para explicar en qué se utilizaría ese dinero, que tenían que especificar más, pero evidentemente Jaime Baza dijo que ellos entregaron el detalle por detalle, que acá todo respondía a una situación de influencia política. Temprano, eso sí, horas antes, muchas horas antes que hablaran acá en la convención, habló sobre esta materia, sobre el rechazo del presupuesto del ministro de las Express, Juan José Ossa, y lo escuchamos. A nosotros nos interesa el proceso constitucional y eso quedó claro en varios hitos. También en un marco de estrechez fiscal, en el marco de la preparación de la ley de presupuesto, y ahí se podrá notar que no es la convención la que no tiene más recursos. Bueno, en este tenso ambiente, en estas duras críticas que escuchamos por primera vez en voz de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, hacia el presidente Sebastián Piñera, es que mañana se va a desarrollar una reunión en el Ministerio de Hacienda entre la mesa de la convención y también el ministro Rodrigo Cerda, para tratar precisamente lo que tiene que ver con los recursos de la convención y todas estas situaciones que se han dado en torno a este debate. Tensión entre el Ejecutivo y la Convención Constituyente por los recursos. Veremos cómo termina este conflicto. Pamela, muchas gracias. Buenas noches. Y vamos ahora a Nueva York, donde se provocó esta tensión que vemos en las imágenes ante la presencia del presidente Jair Bolsonaro, quien recibió insultos por parte de manifestantes brasileños que incluso, como se ve en estas imágenes, gesticularon, levantaron el dedo contra él. Y el ministro de Salud, que respondió de la misma manera a quienes protestaban, gesticulando también con el mismo dedo. Precisamente este funcionario es el protagonista de una nueva controversia, ya que dio positivo por COVID-19. Por muito tempo, ocupava a tribuna, às vezes falava mais de 1 hora. El virus llegó y lo estamos esperando. Pronto todo va a pasar. En mi caso particular, por mi condición de atleta, si me contagio por el virus no tendría nada de qué preocuparme.
El hambre mata mucho más que el virus. Tenemos que enfrentar la realidad. El número de muertos sobrepasó al de China. ¿Y qué? Lo lamento, pero ¿qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Precisamente Mesías es su segundo nombre y el presidente brasileño Jair Bolsonaro lo ha mencionado para referirse a la crisis sanitaria que azota el mundo. Un manejo de la pandemia por la que ha recibido fuertes críticas y que ahora suma otro controvertido capítulo. Para muchos, un gesto de cordialidad o simplemente un saludo. Sin embargo, eso cambia cuando la persona a la que le das la mano está contagiada. Y es que el Marcelo Queiroga, ministro de Salud brasileño, dio positivo por COVID-19, mientras se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Incluso apareció en la ya famosa foto del mandatario comiendo pizza en las calles de la ciudad. No es un ministro muy popular ni muy querido, además que representa el Ministerio de Salud de un gobierno que es bastante negacionista. Bolsonaro no se ha vacunado y levanta sospechas sin fundamento respecto a la vacunación. Así que es una situación bastante complicada ser médico y ministro de Salud de un gobierno de un presidente que tiene esta postura. Situación que enciende aún más la polémica, ya que el propio Bolsonaro entró a Estados Unidos sin estar vacunado y haciendo oídos sordos a la advertencia del alcalde de la ciudad. Si pretende venir acá, venga vacunado. Si no quiere vacunarse, no se moleste en venir, porque todos debemos estar seguros juntos. El ministro Queiroga formaba parte del comité presidencial de Jair Bolsonaro y deberá quedarse en Estados Unidos a guardar cuarentena. Algunos miembros de la delegación ya cancelaron su participación en la asamblea. El discurso de Bolsonaro, se lo ha dicho literalmente, es de que esta pandemia en realidad es una enfermedad que no pasa de una gripe, un resfriado. Así que cada vez que una persona en su gobierno se contamina y no muere, esto refuerza un poco su mensaje a sus apoyadores más radicales de que todo eso es una historia inventada. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado David Miranda denunció a la Fiscalía al presidente Bolsonaro por pronunciar falsedades e ilegalidades durante su discurso de la ONU, situación que expuso en su cuenta de Twitter. Demandé a Bolsonaro por sus mentiras pronunciadas en la ONU. Tu gobierno es corrupto y destructivo. Frente a la situación del ministro de Salud, autoridades brasileñas piden cuarentena de 14 días para Bolsonaro y la comitiva que viajó a Nueva York. Un presidente que se enfrenta a una dura realidad en un país que ya acumula 21,2 millones de casos y más de 500.000 fallecidos, la segunda cifra más alta del mundo. Bueno, quedan exactos 60 días para las elecciones presidenciales y este miércoles comenzó el periodo legal de campañas con miras al proceso del 21 de noviembre. Los candidatos en esta jornada presentaron jingles, eslogan y hablaron de las estrategias. En Chile estamos viviendo un momento de cambio. De un gobierno de transición nacional. Que se puede, claro que se puede. Si la papeleta para el próximo 21 de noviembre ya estaba definida, este miércoles fue el turno del puntapié inicial de las campañas presidenciales. ¿Cómo se preparan los candidatos? Hoy día en Chile estamos viviendo un momento de cambio, de transformación, un momento constituyente en donde hay muchas expectativas de la ciudadanía de poder construir un país más justo. Atrévete por más, atrévete a marcar, José Antonio Cast. Este es el jingle de José Antonio Cast, quien, como lo ha hecho durante la campaña, mantiene el concepto Atrévete como su marca. A eso sumó jugar con el número 2 que recibió en la papeleta, con el que conjuga la B de Victoria y la K de Cast en horizontal. Para poner fin a la delincuencia y al narcotráfico, para poner fin a la situación de la Araucanía, para una reactivación económica y reestructuración del Estado. Claro se puede, lo voy a lograr. Se puede, claro que se puede. Se puede ha sido su frase, la que Sebastián Sichel ha utilizado en sus discursos. Su lanzamiento oficial espera hacerlo este jueves con sus adherentes, a los que llaman la marea amarilla. Un mensaje que pone a las personas en el centro y que entiende que Chile requiere de reformas, pero en paz, en orden, en democracia. Ahora Yasna Proboste
utilizará en su campaña este jingle que le regaló un ex compañero de universidad, con énfasis como la única candidata mujer entre los 7 presidenciables. Además, anunció que su comando central estará en Valparaíso, gesto a la descentralización. Vamos a hacer en este proceso lo que nosotros sabemos hacer, que es dar a conocer nuestras ideas, competir en buena lid. No nos callarán, no podrán callarnos. Con este video y canción, acompañado por imágenes del estallido social, Eduardo Artés también dio el puntapié inicial a su campaña. Sus ideas fuerza apuntan a las distintas demandas de los trabajadores. Democratización para la refundación. Y todo apuntando hacia un país de perspectiva socialista. Cuando Marco Enrique Sominami termine su cuarentena tras su retorno de México, presentará su programa y equipo. Este viernes, eso sí, de forma telemática, dará a conocer el nuevo logo y eslogan de su campaña. El primer eslogan del 2005 era Loco por ti, el 2009 fue Marco por ti, el 2013 fue Si tú quieres Chile cambia, el 2017 fue Chile de los libres. Ninguno de esos será el próximo. Somos el partido más grande de Chile. El presidenciable del Partido de la Gente aún mantiene el misterio de cuándo retornará al país. Aún no se conoce con claridad su slogan o jingle, aunque en sus apariciones telemáticas utiliza los mismos elementos de su campaña de 2013. Parisi se ha visto envuelto en la polémica en los últimos días, tras ser acusado de deber más de 200 millones de pesos por pensión alimenticia. Por ahora mantendrá su atípica campaña, con él desde Estados Unidos hablando con sus adherentes solo a través de las redes sociales. Comenzó ya el periodo electoral. Un incendio destruyó una recién remodelada escuela rural en una comunidad mapuche en la Araucanía. Decenas de niños y niñas no podrán asistir a clases presenciales tras el presunto ataque incendiario cuyas causas se investigan. Escuché el bombazo y desperté. Le digo a mi esposo, ¿sintió? Le dije yo, sí, me dijo. Y me asomé a la ventana, ya se estaba quemando aquí. Fue el peor despertar para Loida. A pocos metros de su casa, Las Cerezas, la escuela a la que van sus nietas y en la que trabaja su hija, ardía sin control. Yo lloré cuando me asomé para acá. Estaba tan lindo por dentro, por fuera, bien cuidadito. El tío no hace mucho que lo había reparado, estaba pintado todo. Y las nietas igual lloraban. Abuelita, ¿dónde vamos a ir al colegio? ¿Por qué no quemaron otro colegio? Pese a los intentos, nadie pudo controlar las llamas y en pocos minutos, 4 décadas de historia quedaron reducidos a cenizas, dejando a 29 niños y niñas de comunidades mapuche sin su lugar de estudios. Mi hija estudian acá igual y cuando les dije, la más chica no me creía y la más grande puro lloraba, porque a ella les encanta venir a la escuela. Entonces, y no solo a ella, sino que a todos los niños. Este era el establecimiento más cercano para las familias de Millalén, un sector rural de la comuna de Perquenco, donde existen serios problemas de conectividad, por lo que evalúan cómo continuar las clases. Quizás clases remotas, volver a lo remoto, porque estábamos en clases presenciales desde marzo, y de alguna manera activar la escuela móvil, que también fue un apoyo desde el año pasado por el tema de la pandemia. Un incendio cuyas causas no están claras, pero para ellos habría participación de terceros. Fue que en diciembre del año pasado se había rumoreado que la escuela había sido nombrada como blanco de ataque, digamos, pero fue nada más que eso, quedó ahí. Al momento las causas están siendo investigadas por parte de personal Lavocar, el cual fue dispuesto por parte de la Fiscalía Local de Lautaro. Esperamos que cuanto antes se esclarezcan las causas de este incendio y que, de ser intencional, sea condenado transversalmente, un hecho que afecta a quienes más requieren apoyo y encuentran justamente en sus escuelas un lugar de contención. También, en horas de la madrugada, otra escuela cercana, Las Cardas, víctima de frecuentes ataques, esta vez nuevamente resultó con daños. Desconocidos quebraron sus vidrios, presuntamente producto de disparos, 2 hechos distantes a pocos kilómetros que afectan directamente a estas familias y sus hijos y que hoy son investigados. Tras 6 años de tramitación, este miércoles quedó listo para convertirse en ley el proyecto No Chat, que aumenta las sanciones a los conductores que manipulen celulares o cualquier otro dispositivo electrónico mientras estén manejando.
Todos los días la tecnología nos sorprende con algo nuevo que nos puede facilitar la vida, aunque también nos la puede arrebatar. El proyecto impulsado por la ONG NoChat y respaldado por Renovación Nacional modifica la actual ley de tránsito, elevando las sanciones para quienes utilicen su celular mientras conducen por las calles. Pero hoy día tenemos que entender de que cuando lo hacemos aumentamos 4 veces la posibilidad que tengamos un siniestro donde podemos perder la vida o poner en riesgo la vida de las personas que están con nosotros o algún tercero. Algo tan simple como un mensaje de texto, una llamada o incluso revisar Facebook podría significar una multa de hasta 3 UTM, equivalente a unos 160.000 pesos, además de la suspensión de la licencia de conducir hasta por 90 días, pues ahora estas conductas serán consideradas como gravísimas. Aunque para algunos expertos esta ley no es suficiente. Tenemos que ser lo suficientemente efectivos para fiscalizar, porque no es suficiente con crear la tipificación de la falla, de grave a gravísima o de tanta UTM a tantas otras. Sin embargo, ¿qué tan común es esta práctica entre los chilenos? No lo voy a mentir, en algún momento lo he utilizado, pero obviamente trato de no hacerlo. No voy hablando, pero puede uno ir cambiando la música. Sí, reviso mails o WhatsApp. Según cifras de Carabineros, durante el 2020 se registraron más de 21.000 accidentes a raíz de conductores que no manejaban atentos al tránsito, siendo esta la principal causa de siniestros viales. Tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el llamado Proyecto NoChat quedó listo para convertirse en ley de la República. Por primera vez en la historia del Instituto Nacional, alumnas comenzaron clases presenciales. Son estudiantes de séptimo básico que habían cursado el primer semestre online y que hoy pisaron sus dependencias en este emblemático liceo, que oficialmente se convierte en un espacio plurigenérico. Este se llama Galería de los Presidentes. Aquí está Pedro Montt, los presidentes del periodo parlamentario. Por ahí tenemos la sala de reuniones de la rectoría. Están ansiosas, también orgullosas de ser parte de la primera generación de mujeres en más de 200 años de historia del Instituto Nacional en asistir a clases presenciales en este establecimiento. Yo creo que emoción es lo más que se siente, Mari. Yo estoy muy emocionada y la verdad muy feliz porque es muy bonito estar acá, también donde estudió mi papá. María Ignacia y Lorena son compañeras de curso desde primero básico. Sus padres fueron también compañeros e institutanos, así que la emoción para ellos es evidente. No pensábamos nunca, y los exalumnos de esas generaciones sobre todo, nunca pensamos que este colegio iba a ser mixto. Muy contento, orgulloso, más aún con Hernán, que fuimos exalumnos, exinstitutanos, de poder ver ahora que nuestras hijas tienen la posibilidad, la inmensa posibilidad de poder estudiar en el colegio tan querido como este. En total son 170 alumnas que desde principios de este año son parte del Instituto Nacional, pero que hasta ahora solo habían tenido clases de manera remota. Hoy pisan las dependencias de este emblemático liceo y por primera vez compartirán aula con sus compañeros. Claro, ningún padre quiso dejar de registrar, aunque entorpecieran al fotógrafo oficial. Los papitos de ese rincón, un poquito nomás. En este momento constituyente del país, el Instituto Nacional abre sus puertas a la diversidad y da un paso significativo para que podamos contar con un establecimiento educacional a tono con lo que demanda este momento histórico de transformación. El instituto cuenta con 208 años de historia, la misma que guarda en sus paredes el recuerdo de estudiantes que luego fueron presidentes de la República, ministros y reconocidos profesionales del país. Un establecimiento que en sus orígenes tuvo como objetivo formar ciudadanos para la patria, se consolidó a lo largo de los años como uno de los principales centros educativos gratuitos de calidad. Alumnos, entran por acá. Es el nerviosismo que se vive minutos antes de la prueba de selección para entrar a séptimo básico en el Instituto Nacional. Vamos, señora, déjelo a contar de ahora que a todo acá. Hijo.
Después nos encontramos acá afuera. Durante varios años, la expectativa y las ganas de quedar seleccionado mantuvo a cientos de padres y alumnos preparándose nerviosos. Las movilizaciones estudiantiles, la crisis de seguridad al interior del instituto y una serie de otros eventos fueron cambiando esa realidad, pero lo cierto es que hoy se avanza en un nuevo hito. Por primera vez hay espacio también para ellas. Adaptando las instalaciones, los antiguos pasillos y aulas se convierten ahora en un espacio mixto. La decisión de haber migrado a este modelo plurigenérico sin duda ha aportado a que el instituto pueda construir una mirada más cercana a la comunidad, en el sentido de dejar detrás esos estigmas que muchas veces nuestros estudiantes tienen que cargar. Esta primera generación parte en séptimo básico, niñas que están esperanzadas en recibir una buena educación y orgullosas de ser parte de un momento histórico. Igual nunca se había hecho y me siento emocionada por ser una de las primeras. Yo hace rato que quería entrar acá, pero obviamente como antes, mi idea que iba a poder entrar al instituto, es emocionante poder ser de la primera generación de mujeres acá. Muy sorprendida y yo creo que a la vez orgullosa porque es inmenso este colegio. Ahora también ellas llevan con orgullo la insignia del Instituto Nacional, un momento que sin duda permanecerá en sus memorias y en la ya extensa historia de este recinto. Día histórico para el Instituto Nacional y para todo el país también, por cierto. Y en medio de la incertidumbre que genera la renovación del estado de excepción constitucional sobre los beneficios económicos y sociales, parlamentarios buscan extender el postnatal de emergencia, una medida que finaliza el 30 de septiembre. Pedimos que el postnatal de emergencia esté ligado a la alerta sanitaria para poder ayudar a todas esas madres con bebés pequeños. Es el llamado de cientos de madres que ven con preocupación cómo el postnatal de emergencia está a días de terminar su vigencia este 30 de septiembre. El estado de excepción podría no renovarse, una medida que genera más incertidumbre. Así lo vive Leonela, quien tiene un hijo de casi 6 meses y dice que no está en condiciones de volver a trabajar y enviarlo aún a la cuna. Yo no tengo como una comunidad de apoyo. Uno siente siempre una inseguridad, una desconfianza de dejarle tu bebé en las manos de otra persona. Son bebés que nacieron en pandemia y no tienen las mismas defensas que todos. Igual nosotras estando afuera somos un riesgo. Y por lo mismo, buscan darle continuidad a esta medida. Para eso, la senadora Marcela Sabat presentó un proyecto de ley para mantenerlo durante la alerta sanitaria. Sin embargo, fue declarado inadmisible, ya que al ser un tema de seguridad social que podría significar gasto público, tiene que ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lamentamos el rechazo de este proyecto, pero confiamos en poder revertir esta mala decisión a través del patrocinio del Ejecutivo y así poder dar continuidad a una política pública necesaria que permite a miles de madres chilenas contar con una alternativa de cuidado distinta para sus hijos. Una situación que también pone la interrogante sobre qué pasa con los otros beneficios legislados en estado de excepción. El ingreso familiar de emergencia y la ley de suspensión al empleo también surgieron ligadas a esta condición. Sin embargo, estas iniciativas fueron tramitadas con fecha posterior al fin del estado de catástrofe. Siempre se pudo decir, mire, esto va a durar un año, pero lo que ocurre es que la técnica legislativa se hizo de este modo, asociándolo al estado de excepción. Y por lo tanto, si lo que se quiere es conservar la vigencia de todas o parte de estas medidas, deberá tomarse una decisión legislativa. Por eso, que cada ley asociada al estado de catástrofe deberá pasar nuevamente por el Congreso para extenderlas, una medida que desde el gobierno estarían evaluando caso a caso. Vamos a tener que analizarlas, pero a medida que las cosas van cambiando, también las circunstancias van cambiando. Algunas medidas que fueron muy necesarias en su minuto pueden eventualmente requerir ajuste o derechamente dejar de existir porque vamos recuperando la normalidad, ¿no? Una normalidad que podría poner fin al beneficio de miles de madres. Las esperanzas ahora están puestas también en otro proyecto que presentó el Frente Amplio en la Cámara, pero que deberá enfrentar el mismo problema que en el Senado. Tanto a la licencia preventiva, que es el primer postnatal, como también a la extensión del postnatal, porque estamos hablando de leyes distintas, y que cuando hablamos de la segunda extensión también estamos extendiendo la ley de crianza protegida. Por ahora la última palabra la tendrá el Ejecutivo en el caso del postnatal de emergencia. Beneficios de la mano del estado de excepción constitucional que de no renovarse complicaría la extensión tras 18 meses de pandemia.
Impresionantes son las imágenes que siguen llegando desde el volcán Cumbre Vieja en España. La inquietud de los habitantes aumenta ante la previsión de que la erupción podría durar hasta noviembre. Estas son algunas de las impactantes imágenes que deja la erupción del Cumbre Vieja en La Palma. Ahora mismo tengo mi casa, está más o menos a 200 metros de lo que es la colada que ha pasado. Situación bastante lamentable y bastante tensa. Y para nosotros es incontrolable, hacemos lo que podemos. Un volcán que hizo erupción sorpresivamente el pasado domingo 19 de septiembre, producto de fisuras generadas por un enjambre sísmico. Una verdadera tragedia para los más de 84.000 habitantes de la pequeña isla, ubicada en las Canarias. Estado de nervios, de impotencia, de desesperación, ver que desaparece el pueblo, en fin, es muy agobiante eso. La erupción se inició en el Parque Nacional Cumbre Vieja y la lava ha avanzado por los municipios de El Paso y los Llanos de Ariadne y se espera que desemboque en el mar en Tazacorte. El volcán ya deja 154 hectáreas consumidas y al menos 320 viviendas afectadas. Más de 6.000 personas han sido evacuadas y la cifra podría aumentar, porque el miedo se apodera de los habitantes del pueblo de Todoque, el próximo destino del magma. Que es una tienda pequeña que tenía ahí en Todoque y está a 50 metros la lava ya. Es una pesadilla. Pues todo lleno de ceniza, como ven esto aquí, y desolador. Fui a regar ahora mismo y a dejarlo todo, pues nada, pues cerrado y a ver qué sucede. Una situación que enciende las alarmas de las autoridades ante una disminución en la velocidad del magma, que hasta el momento alcanza 120 metros por hora y que cuando llega al mar generará emisión de gases tóxicos y explosiones. En el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia. Van a ser semanas largas. Preocupación en las autoridades y los habitantes de La Palma, a las que ahora se le suma el anuncio de que el volcán podría estar activo hasta mediados de noviembre. Bueno, lo siguiente es realmente sorprendente. Fueron decenas los documentos de identidad chilenos y brasileños pertenecientes a ciudadanos haitianos, mire, y que fueron encontrados en la ciudad mexicana de Acuña, cerca de la frontera con Estados Unidos. Según informó la cadena Fox News, los haitianos están rompiendo y tirando sus identificaciones chilenas porque su solicitud de asilo podría ser rechazada si es que el gobierno sabe que se han establecido en otro país antes de ir a Estados Unidos. Texas declaró estado de emergencia por la ola de migrantes, ya que más de 10.000 haitianos han colapsado en los últimos días en la frontera entre México y Estados Unidos. Y aquí en nuestro país, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección presentado por un hospital en contra de una pareja que no quiso vacunar a su hija recién nacida. Además, autorizó al centro asistencial a inocular a la menor contra hepatitis B y tuberculosis, apenas la sentencia sea definitiva. Son las 21:58, faltan segundos para las 10 de la noche y a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, vamos a ir a otro tema. Su historia es de violencia y terror. Ha inspirado series y películas en las últimas décadas. Se trata de Carlos el Chacal, uno de los criminales más famosos del mundo, que hoy volvió a enfrentar un juicio en Francia. Andrea Aguilar nos cuenta más. Durante más de una década, su terrorismo sembró el pánico por todo el planeta. Carlos Elí Ramírez, ¿ustedes saben quién es? Algunos lo recuerdan. El momento de la acción. Planeta, todos los revolucionarios juntos luchando al mismo tiempo. Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. La historia del venezolano Ilich Ramírez, más conocido como Carlos el Chacal, lleva décadas obsesionando a periodistas, guionistas y directores de cine, a quienes su mente criminal y su perfil de psicópata ha dado suficiente material para distintas producciones.
De hecho, su temible apodo se lo pusieron los medios de comunicación, después de que un periodista viera un ejemplar del Día del Chacal de Frederick Forsyth en el departamento de Ramírez en Londres, aunque él siempre prefirió que lo llamaran Carlos. En los años 70 y 80 se convirtió en el enemigo público número 1 de los estados occidentales y aumentó su fama internacional tomando como rehenes a los ministros de petróleo de la OPEP en nombre de la lucha palestina, en un asalto a su sede en Viena en 1975 en el que murieron 3 personas, mientras en Venezuela su familia era perseguida para dar con su paradero. Y nos relataba unas experiencias terribles, como era que casi semanalmente la policía allanaba su vivienda en búsqueda de su hermano. Este terrorista se sentó este miércoles de nuevo en el banquillo de los acusados de un tribunal francés que revisará la tercera condena a cadena perpetua dictada en su contra. Sorprendió al asegurar con sarcasmo que tiene vacaciones forzosas hace 27 años y medio, el tiempo que ha pasado tras las rejas desde su detención en Sudán en 1994. Carlos el Chacal era en esa época el criminal más buscado del mundo, un título que luego le quitaría a Osama Bin Laden y que no impidió que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez usara sus contactos para buscar su extradición a su país, aunque sin conseguirlo. Carlos Elich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Que el interés que tenían era para llevarlo a Venezuela y seguramente no cumplir la pena completa, sino contrariamente utilizarlo por toda la sabiduría en el mal andar del terrorismo. Las autoridades francesas deberán revisar la condena dictada en apelación en 2018 por un atentado cometido en 1974 con una granada en una galería comercial de París que provocó 2 muertos y 34 heridos. A pocos días de cumplir los 72 años, Carlos el Chacal ya ha sido condenado en otras 2 ocasiones a cadena perpetua en Francia, en 1997 por el asesinato de 2 agentes de los servicios secretos y un confidente en 1972, y en 2011 por 4 atentados cometidos entre 1982 y 1983, que causaron 11 muertos y casi 200 heridos. El actual proceso de apelación no pretende anular la condena de Ramírez, sino que se va a centrar en los años de encarcelamiento en medio de una decisión que se espera para este viernes y que se sumará a la sentencia de quien fuera el terrorista más buscado del mundo. Una pareja denuncia haber sido víctima de un ataque transfóbico el pasado fin de semana al interior de un hotel en el centro de Santiago. Bueno, desde ese hotel descartan una agresión discriminatoria. Me pegaron con palos, me rompieron una botella en la cabeza. Hermana, me está torturando. Desde una habitación mandó estos audios pidiendo auxilio. Dice que lo encerraron en este hotel en el centro de Santiago. Lo golpearon. Brian es transgénero y esa noche arrendó una habitación con su pareja. Que te vamos a matarte porque era maricona, que ya ahí me estaba metiendo con un hombre de verdad. Ataque que dice pudo terminar peor, pero su primo lo socorrió. Al lugar también acudió Carabineros. Carabineros concurrió al lugar, encontrando un grupo de personas que se acusaban mutuamente de agresiones, por lo que todos fueron trasladados a la unidad y luego a un centro asistencial para constatar lesiones. Brian y su pareja denuncian no solo un ataque transfóbico por parte de los funcionarios del hotel, también critican el actuar policial. Para acabar con el procedimiento de manera rápida, en este caso funcionarios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago lo hicieron pasar simplemente por una riña y no por una agresión homofóbica, situación que es habitual en las diferentes unidades policiales. Los rayados hoy están en cada pared del hotel. El hecho fue conocido por la comunidad LGBTIQ+, y estos son los registros de la funa que sufrió el recinto a comienzos de esta semana. Fuimos al establecimiento para conocer su versión de los hechos, pero no quisieron referirse en cámara a lo ocurrido. En una declaración por escrito aseguraron que las circunstancias del incidente no están claras y aún se investigan. Añadieron estas fotos que corresponderían a las lesiones que sufrió por el otro lado la recepcionista del hotel. Insistieron en rechazar cualquier forma de violencia o discriminación. Rechazamos toda forma de discriminación y violencia, por esto tomaremos las medidas pertinentes a fin de evitar que estos hechos, que nos parecen gravísimos, se repitan. Dentro de nuestros valores está el respeto por la intimidad, identidad, orientación sexual de todas las personas.
Me agarraban del pelo, me tiraban, me azotaban la cabeza en el suelo, me pegaron patadas aquí en el pecho, en la espalda. Ambos aún se recuperan de los golpes. Según denuncian, Fernanda trató de socorrer a su pareja cuando otros 2 hombres la comenzaron a agredir también a ella. Hoy piden sancionar a los autores. Sentí mucho miedo porque pensé que nunca más iba a ver a mi hijo. Eso es lo que me dolió. Tengo un hijo de 3 años. Eso fue como lo que me mantuvo despierta, porque no se pude haber quedado inconsciente porque me pegaron mucho en la cabeza. La asociación OTD Chile, organizando transdiversidades, recurrirá a Fiscalía. Según el último informe del Móvil, los eventos de discriminación no han hecho más que aumentar, especialmente las agresiones físicas perpetradas por civiles. Si en 2018 se registraron 58 casos, la cifra en 2019 creció a 73. El 2020 se registraron 132 casos. Nosotros estamos asesorando a la pareja de mujeres que fueron agredidas para que presenten acciones legales, no solamente contra el hotel, sino también estamos analizando las acciones legales contra los carabineros de la tercera comisaría. Por ahora, ambos se recuperan de un ataque que reconocen podría haber tenido peores consecuencias. Con la voz algo gastada y sentado durante todo el concierto, así estuvo Phil Collins en el inicio de su gira con Genesis, a 14 años de su última presentación juntos. El público quedó feliz, claro, por ver a Phil Collins y al grupo reunido, pero se encienden las alarmas sobre el estado de salud del excepcional artista británico. Es la génesis del final. Partió en Birmingham la gira de despedida de Genesis, casi 14 años después de su última presentación juntos. Y con ella partieron también las dudas sobre el estado de salud de la estrella del grupo, Phil Collins, quien pasó todo el concierto sentado. Cuando tú te encuentras con una imagen así, es porque realmente hay algo que es fuerte. Cuando ya llegue un momento así es porque está muy impedido. Y es que sin Steve Hackett ni el notable Peter Gabriel de la primera etapa de Genesis, los 3 que sí estuvieron en escena son los que sostuvieron al Genesis de la segunda etapa, la más exitosa comercialmente y la que fue una verdadera fábrica de himnos del pop. Ahí llegaron Tony Banks, que se ve más mayor obviamente que en los 80 y 90, Mike Rutherford en la misma tónica y Phil Collins muy deteriorado físicamente, como muestra esta imagen promocional. Lo que por cierto no es malo en absoluto, pero podría ser la explicación de su puesta en escena muy disminuida respecto a sus compañeros, donde permaneció sentado en una silla durante todo el concierto. Sabíamos de hace tiempo sus dificultades, primero con las manos, con temas de artritis y otros temas, con sus manos muy afectadas por tocar tanto tiempo. Después supimos de su oído, tinnitus, pérdida de audición y después otros males. Icónico en esta parte del mundo se ha vuelto un sobreviviente Charly García, cuyo piano en gran medida explica una carrera musical que ha podido mantener sentado en el escenario. A mí Charly García también me produce pena, porque creo que perdió como esa energía vital que hace que el rock tenga energía, sea peligroso. Diferente a la aventura de Chuck Berry, que así nos visitaba jovial en TVN hace más de 40 años. Celebrando 80 semanas del programa de Raúl Matas. Chuck Berry, uno de los más grandes artistas del rock and roll, cuando estamos celebrando 80 semanas. Y es que
Chuck Berry volvería a Chile, pero con 4.472 semanas en el cuerpo, a los 86 años de edad, aunque con resultados que hasta su fanaticada cuestionó. Dejen descansar al gran Chuck Berry, lo tienen humillándose en el escenario. La presentación de hoy dejó mucho que desear. El caso de Chuck Berry a mí me dio una pena profunda. En esas condiciones fue trágico. Tenía senilidad o Alzheimer, por lo tanto probablemente lo convencieron. En la banda estaba el hijo y estaba la hija que uno la veía con una cartera, entonces las bromas eran chutas, se está llenando de dinero y el padre no se da cuenta. En el caso de Genesis, Phil Collins cantó, no olvidó letras ni nada por el estilo, pero un disminuido rango vocal y la incapacidad de presentarse en pie abrieron las dudas. Si su cabeza no está afectada, su cognición no está afectada y logre sacar su voz, está bien. Pero queda gira para callar bocas mostrando que de pie o sentado se puede seguir siendo la estrella de siempre, o para asumir, al cabo de estas presentaciones y después de una espectacular carrera, que es la hora de dar un paso al costado, o de arrastrar la silla hacia el costado, si nos quedamos con la imagen del soberbio Phil Collins en el comienzo de su gira con Genesis. Con el auspicio de Loto, nunca dejes de soñar. Presentamos 24 Horas Deportes. Responsabilidad que habré de cumplir, entregando mi palabra en beneficio del fútbol chileno. Hoy fue presentado oficialmente Javier Castrilli, el argentino, sí, como jefe de los árbitros del fútbol chileno. Ayer se lo comentábamos, anoche justo, cuando ya se anunciaba la salida de Jorge Osorio luego de una pésima gestión que duró un año. Asume el juez de hierro, un personaje dentro no solamente del fútbol sudamericano, del fútbol mundial. ¿Quiénes lo acompañarán? ¿Los que están en el referato del fútbol chileno? ¿Serán los que han estado también en el último tiempo en nuestro balompié? Son interrogantes, preguntas a propósito de esta decisión que toma la NFP. Detalles lo ves en la siguiente nota. Me va a dar el corazón, porque no todo está perdido. Golpe al arbitraje chileno. Javier Castrilli, el juez de hierro, una figura más polémica y plagada de enemigos en el fútbol, aterriza en la NFP como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros. Un cambio en el mando que saca de escena a Jorge Osorio. El directorio de la NFP informa que el señor Jorge Osorio Reyes deja su cargo como presidente de la Comisión de Árbitros este martes 21 de septiembre. El ex árbitro argentino ya fue presentado en Quilín. Su desafío es renovar las confianzas e implementar un arbitraje de nivel. A sus 64 años y con una larga trayectoria profesional, el sheriff, el hombre duro y recto, viene a tomar las riendas del arbitraje chileno. Que a partir de este momento, todo, absolutamente todo lo que yo haga y diga, debe tener la prudencia, el tino, la mesura y la responsabilidad para el beneficio del fútbol chileno. Claro que Castrilli tiene un sinfín de momentos polémicos y criticados. La expulsión de Maradona en el 92, en un partido entre Boca y Newell's, es uno de aquellos momentos. Expulsado Diego Armando Maradona. Mientras allí continúan los cánticos agresivos de los hinchas de Boca hacia el señor Javier Castrilli. Imágenes también de aquel partido en el que River terminó con 8 jugadores en cancha y humillados tras una goleada 5-0. Ni ante el marco más imponente como la cancha de River, ni ante el rival más encumbrado, ni ante los nombres más históricamente importantes del fútbol argentino, el tipo iba a arrugar ni iba a dirigir de manera distinta de lo que lo hacía habitualmente. River se queda con 8 jugadores. Ese compromiso con participar, cruzar la vereda de la crítica y tomar partido para cambiar la realidad. Javier Castrilli es un activo en redes sociales y un crítico del VAR y sus repercusiones. Por ello llega a ocupar la vacante para mejorar el uso de la tecnología en el fútbol, que más de una vez ha perjudicado a Chile. Una promesa. La ANFP espera volver a alinear el rendimiento de los jueces nacionales y para ello necesitó nada más ni nada menos que al más duro del arbitraje mundial. Ya volvemos con 24 Horas Central.
contrarrestar todo lo bueno que tienen ellos. Espero que sea un lindo partido. Que Colo-Colo es el favorito, porque es el puntero del fútbol chileno. Que la U no le gana hace 8 años al Cacique, que por primera vez por torneos nacionales se va a jugar el Superclásico fuera de Santiago. Ingredientes, antecedentes en la previa de este duelo que se juega el día domingo, 4:30 de la tarde, en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde será local Universidad de Chile. El turno hoy de enfrentar los micrófonos, la prensa de los capitanes Colo-Colo y la U, a continuación. Dos técnicos con actualidad diferente, dos con un currículum distinto, uno con la confianza de tener a un equipo líder, otro con el convencimiento de ya no ser el técnico interino, sino el entrenador oficial, ratificado hasta el final de la temporada. Quinteros versus Valencia. Se verán las caras el próximo domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Quintero supo aguantar la presión del descenso, ahora goza del presente y quiere afianzar su liderazgo ganándole al clásico rival. Es muy importante para nosotros lograr 3 puntos para poder seguir en la cima con el objetivo que tenemos claro de poder ir a buscar el campeonato. La U llega con la presión de no dejar escapar a Colo-Colo en la tabla de posiciones, pero además tiene la carga de detener una racha de varios años sin ganar al Cacique, desde el 2013 que la U no vence de local a Colo-Colo. Somos conscientes de la racha negativa que venimos arrastrando. Tampoco queremos que eso sea una carga, nos enfocamos mucho en el trabajo, en analizar a Colo-Colo, que hoy está pasando un buen momento, y tratar de contrarrestar todo lo bueno que tienen ellos. Superclásico número 190, una rivalidad que traspasa las generaciones de hinchas, planteles y cuerpos técnicos, un partido especial donde a cada equipo solo le sirve la victoria, cada uno con sus respectivos intereses. Nosotros sabemos que también venimos mejorando partido tras partido, así que nos enfocamos solamente en este partido. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que seguir mejorando y creciendo como equipo para poder hacer daño. Un duelo donde se juega el honor. El escenario será el Estadio El Teniente de Rancagua este domingo a las 16:30 horas. La U recibe a un inspirado Colo-Colo que saldrá a refregarle en la cara al archirrival el buen momento que vive. Porque soñar no cuesta nada, Loto está súper acumulado. Y este jueves reparte 5.550 millones de pesos. Loto, nunca dejes de soñar. Vamos al flashback, el recuerdo, como es habitual, 24 horas deportes en semana de Superclásico. Nos vamos al 20 de abril de 1997 con este duelo que recordarás, ¿no? Bueno, minuto 83, falta de Francisco Rojas, hay penal sobre Clarence Acuña, sobre el volante central, el ex seleccionado chileno, bueno, dos ex seleccionados chilenos que fueron titulares, recordemos, en la Copa del Mundo de Francia 98, y anotación de Víctor Hugo Castañeda a la zurda del volante, que celebró de esta manera, con su camiseta en el banderín del córner, ¿no? Como la revancha, a propósito del festejo que hubo antes de Marcelo Espina, ¿no? Un año atrás ahí en el Estadio Nacional, cuando en aquella oportunidad Colo-Colo había dejado fuera a la U en Copa Chile, pero en los últimos minutos, Pedro Reyes, tras el centro del Coto Sierra, lograba la paridad definitiva. Vamos a la pausa. Volvemos con más en 24 horas deportes. Ya volvemos con 24 horas Central. El dueño de la pelota. Regresamos con esta historia que ha provocado escándalo en la CONCACAF. Es un personaje, tiene 61 años de edad, dueño del Inter de Surinam. Además, es el vicepresidente de ese país y jugó un partido oficial en la derrota de su equipo por 6-0. Y por si fuera foco, también jugó uno de sus hijos y regaló dinero a sus rivales, por lo que está siendo investigado por la CONCACAF. Ronnie Brunswick, un personaje.
Surinam se ubica en la cabeza norte de América del Sur. Es la nación más joven y pequeña de nuestro continente. Fue colonia holandesa hasta 1975. Tras golpes de Estado y una década bajo el gobierno del polémico Desi Bouterse, Chan Sartoki lidera el pequeño pueblo de poco más de 600.000 habitantes. Y junto a él está su vicepresidente, el multifacético Ronnie Brunswick, que reventó las redes sociales. Y sigue justamente Ronnie, allí lo vemos. Sí, tal como lo ve, con 61 años, como el número de su camiseta, portando la jineta de capitán y un físico algo relajado, el vicepresidente de la nación jugó un duelo oficial de la CONCACAF por su equipo. Y decimos su equipo porque es literal. El Inter de Mongo Tapoe frente al Olimpia de Honduras, y eso no es todo. En los 53 minutos que jugó, además coincidió en la cancha con su hijo Damián, que vistió la 10. Ambos no pudieron impedir la derrota de 6-0. Oye, lo que pasa en los torneos de CONCACAF, ¿no? Con un dueño que tuvo problemas ahí de 60 años jugando fútbol, ese es a lo que aspira la CONCACAF, esa es la CONCACAF. Que se permita esto, o sea, se me hace increíble, de risa. Una raya más para este tigre, tal como lo describe el mismo New York Times, ya que Ronnie fue paracaidista de élite, ladrón de bancos, líder guerrillero, varón del oro, condenado por tráfico de drogas en Europa y padre al menos de 50 hijos. En su país lo apodan Robin Hood. $100 más, the big guy says so. Dice ser un tipo desprendido de riquezas, pero viste Armani y se traslada en un Rolls Royce. Tras el partido, les pagó a todos los jugadores rivales en efectivo. En pleno camarín, poco le importó la derrota, más bien la humillación. Ya había cumplido su sueño, jugar un duelo oficial de la CONCACAF. Por algo, es el dueño de la pelota. Mire, bueno, para finalizar, Cristian Garín, el número 1 del tenis de nuestro país, 17 del mundo, comunicó hoy que no va a trabajar más con su coach, el entrenador Franco Davín, que estaba con él desde noviembre del año pasado. Menos de un año duró esa relación deportiva. Ojalá que mejore a propósito de la irregular temporada que ha tenido el chileno en el circuito. Pausa, continúa Connie e Iván en las noticias de 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Con el Horas Central. Bien, pues de regreso a la noticia le contamos que hace poquito nada más, 21 horas con 50 minutos, despegó desde Iquique el avión que trae al exfrentista Raúl Escobar Poblete. Según las estimaciones, debería llegar al grupo 10 de la FACH a las 23 horas con 30 minutos. A esta hora ya se ve movimiento, lo vemos ahí en pantalla dividida en la base aérea, preparando un eventual traslado a un cuartel de la PDI o a un centro penitenciario de gendarmería. Todavía no se ha decidido, o al menos no se ha informado, porque obviamente por razones de seguridad la información es más bien reservada. Esa era la palabra que estaba buscando. Pero ya estamos entonces a poco tiempo de que aterrice el avión y por supuesto todos los detalles y el momento en que ya esté aquí en el grupo 10 de la FACH, el comandante Emilio, lo estaremos informando a través de 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de ERCAI. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.